Hermanos, Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos en una serie denominada Aprendiendo de los Apóstoles. Aprendiendo de los Apóstoles. Y ya hemos dicho que aprender del ejemplo y de la doctrina de los apóstoles debería ser nuestro cotidiano, ya que las Escrituras en Efesios capítulo 2 versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y yo les voy a decir, hermanos, que no solamente de sus cátedras, sino también de su testimonio de vida, que cobran importancia vital para nosotros, ya que ellos no compartieron un mensaje humanista, sino que retransmitieron las palabras del Señor Jesús e intentaron comportarse imitándolo, así como el apóstol Pablo, una característica en ellos que debe ser de todo nacido de nuevo. Él escribió así: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Lo interesante del método divino, hermanos míos, es que no maquilla la verdad. O sea, presenta a los siervos del Altísimo con sus virtudes y defectos de comportamiento, tal como fueron y tal como hicieron, por lo cual podemos también aprender de los errores y horrores que ellos cometieron. Ahora, permítame recordarle justamente lo que escribió el apóstol Juan muchísimos años después de la lectura bíblica que nos entregó Marvin, ¿no? Él escribía así, escuche: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Y está registrado en su tercera carta, capítulo 1, versículo 11. Como espero sea claro para todos, las Escrituras no tienen igual como tratado educativo en lo ético y en lo moral. Por eso es que las Escrituras es nuestra base de fe y de práctica. Tenemos, por tanto, que asimilarlas, pues son la herencia educativa que Dios nos ha entregado. Y eso también es principio bíblico. En Romanos capítulo 15, versículo 4, le voy a leer lo que dice la versión Dios habla hoy, que es una versión que es aceptada por el mundo católico. Y dice así: todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo que de ella recibamos, tengamos esperanza. Hoy vamos a ver una porción bíblica en el cual Jacobo el mayor, se le llama así para distinguirlo del otro Jacobo, que es hijo del feo, si no me equivoco, ya Jacobo el mayor y su hermano Juan, por intermedio de su madre, hacen un pedido a Jesús de Nazaret. Ahora, sin más preámbulo, vayamos a las Escrituras. Mateo capítulo 20. Y yo le recomiendo que ponga una separación, porque vamos a estar regresando a esa porción bíblica. El Evangelio según nuestro hermano Mateo, capítulo 20. Voy a leerlo solamente dos versículos. El versículo 20 y 21. Mateo, capítulo 20, versículo 20 y 21. Y la palabra del Señor dice así: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Leamos todos juntos el versículo 21. 1, 2 y 3. Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos. Palabra de Dios. Por favor, inclinen su rostro y permítame dirigirle en una oración congregada. Bendito Padre Celestial,
todos comprendemos que no existe hombre digno de predicar ni enseñar su evangelio. Padre Santo, pero me está dando usted la oportunidad el día de hoy. Señor, utilice el sonido que sale de mis cuerdas vocales, mis movimientos, mis ademanes, todo el trabajo que he preparado, para que podamos hablar de su gloria y su honra, y podamos aprender, Señor, lo que conviene hacer y aquello que no conviene hacer. Ayúdenos, Padre, háblenos, Señor Yahvé, porque la Iglesia Bíblica Bautista Misionera Jesús es Salvador y aquellos que han venido, Señor, como invitados, están dispuestos a escucharlo. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Vayamos a leer nuevamente, hermanos míos, el versículo 20, y dice así: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrando hacia él y pidiendo algo. Ya no lea, escuche por favor. Hasta aquí no hay nada de malo, ¿no? No hay nada de malo negativo, pues la lógica indica que le tenían que pedir a su rabí. Y hasta aquí no hay nada de malo. El apóstol Marcos, en su relato de este hecho, no nombra a la madre de los hermanos Jacobo y Juan. Pero esto no implica incoherencia. Implica que es un complemento del relato y da a entender una seña. ¿Cuál es la seña que da a entender? Que la madre se acerca a Jesús a mérito de una conversación sostenida con los hijos, con anterioridad. Y no olvidemos, hermanos míos, los estudiosos afirman que los hijos de Zebedeo eran primos de Jesús. Por lo tanto, su madre, hermana de María. Pregunto, ¿fue una treta de ambos hermanos o fue el deseo de una madre, pero de hecho coordinado con sus hijos? Datos que en sí son secundarios, porque si fueran sumamente importantes, la Escritura nos diría por qué fue, ¿no es cierto? Pero lo que sí es vital es que podemos aprender mediante este relato lo que no se debe hacer. Pensemos y razonemos. Qué difícil situación, póngase usted en los zapatos de Jesús. Qué difícil situación si viene mi tía a pedirme algo análogo a que le están pidiendo para favorecer a mis primos. Difícil, ¿no? Y Jesús, como en todas sus decisiones, nos da ejemplo de lo que se debe hacer. Continuemos la lectura en el versículo 21. Y dice: él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ya sabemos lo que están pidiendo, ¿no? Están pidiendo preeminencia ante todos los demás discípulos y preeminencia ante todo el reino de Israel. Y esto nos indica dos cosas puntuales. Primero, pese a las continuas palabras del Señor Jesús que él tenía que ir a Jerusalén para ser sacrificado, pero ellos, estos hermanos, como todos los discípulos, como la mayoría de los judíos, ya hasta incluido el remanente, pensaban que la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén o del Mesías esperado era el preámbulo del reino terrenal en Israel. Ojo que por esto es que se confabularon ya los principales de Israel para matar a Jesús, porque decían algo así: ya está entrando, el pueblo lo está reconociendo, arrasan de popularidad, hay que matarlo. Y segundo, esta petición indicaba algo más, que ambos hermanos tenían una ansiedad casi común en todos los discípulos, o sea, un deseo ambicioso de ser los primeros entre los demás, y que más estaban pensando en el reino terrenal. Eso sí,
bajo un gobierno justo, sabio y con poder. Y todas estas cosas lo manifestaba Jesús a diario. Pero ellos en sí estaban pensando en un gobierno terrenal. Vayamos a las Escrituras nuevamente. Mateo, capítulo 18, versículo 1. Miren, una situación recurrente en ellos, recurrente. Mateo 18, capítulo 1. En aquel entonces los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Ya? O sea, recurrente. Siempre están diciendo, ¿quién va a ser? ¿Esto qué implica? Que ellos discutían. Oye, Pedro, ¿tú serás el mayor? Me parece que Juan, porque es el más patero. ¿Ya? Y el otro decían, pero Judas es el tesorero. O sea, conversaciones que la Biblia no nos dice, ¿no? Pero ellos sacaban su línea. ¿Quién será de nosotros el principal? Y por se iban a pedirle a Jesús que les diga. Y Jesús, muy sabiamente, los doctrina. Y el verso que viene dice así: llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, ¿qué les está diciendo? Les está diciendo, aún falta trabajar mucho con ustedes. Tienen que renovar su mente. Tienen que nacer de nuevo para poder rearmarlos para que puedan entrar al reino de los cielos. ¿Y saben por qué? Porque para entrar al reino de los cielos tiene que ser un nacimiento nuevo, espiritual. Ellos no comprendían nada. Pero Él les estaba diciendo la realidad. ¿Y qué más le estaba diciendo? Que tenían que tener las virtudes y la óptica de un niño. ¿No? Las virtudes y la óptica y la perspectiva de un niño. ¿Cuál es la perspectiva inicial de un niño recién nacido? Las que son madres, dígame. Yo le voy a decir, ña, ña. Y hasta que le pone la teta, no para. O sea, la principal característica de un niño es que se desvive por mamar. Y la característica principal del recién nacido es que se desvive por conocer de la leche espiritual. Entonces es sospechoso que alguien me diga, yo he nacido de nuevo, y la Biblia no la agarra ni para la derecha ni para la izquierda. ¿Ya? Analogías. Al respecto voy a decirles que ellos fallaban mucho, aunque tuvieron el mejor maestro de todos los tiempos y andaban día tras día con él, situación tras situación, veían cotidianamente sus decisiones, veían sus apreciaciones, pero veían, pero no podían hacer. ¿Por qué? Porque aún no había Pentecostés y todavía no había bajado el poder de lo alto sobre ellos. Escúchenme, por favor, porque esto es sumamente importante. Hay muchos seres humanos que tienen mucho sufrimiento en el corazón, que comienzan a darse cuenta que dicen, Jesús será la solución, pero hasta que no reciban a Cristo, es imposible que comprendan la importancia vital de dejar que Cristo reordene su vida. ¿Por qué? La doctrina nos dice, escúcheme, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, para comprender se tiene que tener el poder de Dios. Miren, en el transcurso de mi vida, como yo sé que probablemente le ha pasado a ustedes, muchos problemas he tenido y yo me he dado cuenta por mi conciencia y por mi sentido común que son cosas que me hacían daño. Pero nunca tuve la fuerza suficiente para poder alejarme de todo aquello que en este mundo me marcaba una vida de infierno. Pero cuando me acerqué a Cristo, cuando su amor fue vertido sobre mí, cuando me entregó sus virtudes,
Cuando me atrajo así y yo acepté ser suyo, comencé a ver cosas grandes y maravillosas en mi vida. El antiguo mujeriego comenzó a comprender que era aberrante. El antiguo golpeador comenzó a comprender que yo soy un príncipe de paz. ¿Ya? El antiguo trafero, porque yo era bravo para la trafa, ¿ya? Comencé a comprender que lo que tenía que ganarme tenía que ser en base del sudor de mi frente. Y así sucesivamente yo puedo relatarle muchas de las cosas en las cuales yo antes hacía que me daba cuenta que estaban mal, pero no tenía esa fuerza sobrenatural para poder cambiar en aquellas cosas que me mandaban a sitios parecidos al infierno. Y todo se trocó cuando Cristo vino a mi corazón. No fue la perfección, porque hasta ahorita estoy medio roto y medio dañado. Y el que me diga que es perfecto, pues me está mintiendo. Todos tenemos problemas, pero aquellos que tienen base en Cristo tienen más fuerza para poder poner en aplicación las cosas del Señor, porque discernimos que no son locura, que son las recetas perfectas para ayudarnos en el cotidiano del mundo que nos quiere devorar. Lo que ya nos permite la primera conclusión en esta entrega. No tener, con respecto a la iglesia, no tener por objetivo proponer a un congregante del cual haya dudas razonables que aún no es de Cristo, para entregarle un cargo eclesial de ningún tipo, pues al haber duda y probablemente no esté sellado en el Espíritu Santo, en demasía lo natural lo envuelve y es difícil que logre doblegar al viejo hombre. Y con solas buenas intenciones, lo único que vamos a lograr ver unas de cal y otras de arena, pues aún no cuenta con los dos regalos divinos. ¿Cuáles son los regalos divinos que vienen cuando yo recibo a Cristo? Primero, las virtudes de aquel que murió en la cruz, que me las entrega de regalo para que yo pueda imitarlo. Y eso es el fruto del Espíritu Santo. No lo busque, Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23. Pero no solamente eso, me entrega también dones espirituales. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. ¿Para qué? Para poder ejercer en los ministerios ya operaciones eclesiales, para poder ayudar a mis hermanos en Cristo y tener la capacidad, el amor, la misericordia y entregar mi tiempo, mi dinero y mis fuerzas para buscar a aquellos que vagan como ovejas sin pastor. Por ello es que, por ejemplo, regresando ahora a los encargos de la iglesia, porque ellos pedían encargos, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, podemos tener un problema muy fuerte y puede haber un vecino que sea erudito en la materia, pero no podemos invitarlo a las deliberaciones de la iglesia. Podemos darnos un informe, pero no podemos permitir que se presente en una iglesia de santos, porque lo que ocurre ahí tiene que discernirse con la mente de Cristo. ¿Ya? Por eso es que usted puede, en el transcurso del tiempo, usted puede haber creído invitar a un profesional para una deliberación, y yo le he dicho no, solamente que entregue su informe, porque no se puede permitir que ingrese a una asamblea. ¿Ya? O sea, son principios bíblicos. Pero regresemos a la porción en estudio. Ojo, es notorio que al pedir esto, ellos vivían en el egocentrismo, la ambición. ¿Ya? Vayamos nuevamente, Mateo capítulo 20, versículo 24. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Ahora, escúchenme, no vayan a pensar que ellos se enojaron porque decían, caramba, ¿cómo van a hacer eso? Tremendos carnales.
No están enojando. ¿Sabes por qué se están enojando? Porque comprenden que les han sacado ventaja. O sea, todos eran pícaros. ¿Ya? Trabajaban con el Señor Jesús, pero todos estaban pensando a lo natural. Su enojo era porque humanamente supusieron que les había sacado ventaja. ¿Por qué? Están usando la vara. Están trayendo a la tía, a la hermana de Jesús. Y estaban diciendo, nos aventajan, pues son sus primos. ¿Ya? Pero en el fondo nos está revelando que todos, sin excepción, trabajaban más en la carne que en el espíritu. Y podíamos estar mencionando más conclusiones bajo el espectro de lo que muchos años después escribió Juan. Amado, no imites lo malo, imita lo bueno. Y tenemos que comprender que mediante este oscuro pasado de los apóstoles podemos comprender y sacar conclusiones como la primera que ya entregué, pero acá entrego una segunda. No deberíamos usar mecanismos de amistad, familiaridad, de vara para acceder a ningún tipo de puesto. Cuando hay ya reglas marcadas, por ejemplo, en lo secular, cuando hay reglas marcadas para adquirir un trabajo donde hay concurso público. Un creyente no puede usar la vara. Cuando yo he sido policía, ya creyente, venían hermanos en Cristo, que todavía estaban niños en la fe, y me decían, ¿conoces al general tal? Sí, lo conozco. ¿Y nos puedes ayudar para ingresar? Claro, puedo orar por ti, te puedo preparar, pero yo no voy a hacerte ingresar a ti, sacar una ventaja desleal contra los otros. Ay, que tú no eres buen amigo. No. En tu concepto de amigo no, lee las escrituras. ¡Pum! Se terminó. ¿Por qué? Porque no podemos sacar ventaja. Ahí está el modelo bíblico. Ahora, ¿quiere decir que no podemos permitir nada? No, un momentito. Cuando no hay concurso, y si alguien por amistad me quiere dar trabajo y sin concurso, porque no es concurso, y como dueño de la empresa o empresa familiar quiere darte trabajo, en buena hora. Pero tengamos cuidado con rebasar los parámetros y que por amiguismo, ¿ya? Por familiaridad o por vara, sacar ventaja sobre otros. Porque no solamente se es creyente cuando estamos en las actividades eclesiales. La soberanía de Cristo para mi vida implica que me da parámetros de comportamiento en todo lugar y para cada situación en la cual yo me inmiscuya. Y si esta es la cosa del mundo, imagínense en los asuntos eclesiales. Por ejemplo, eso de pensar porque yo soy pastor y que mi hijo es buen predicador, intentar adecuar la mirada de mi congregación para que cuando yo pase a retiro, como quien dice, a él lo elijan de pastor, ¿no? O, por ejemplo, ser diácono, ¿no? Y marcar favoritismos en la entrega de cosas a mis familiares, a mis amigos o a mi promoción, ¿no? Porque las cosas no son así. Y hay una tercera conclusión que ya podemos ir sacando. Aprendamos a respetar las decisiones de quienes nos pastorean, porque puede hacer que nosotros no estemos de acuerdo, pero detrás de la decisión discernida de un pastor hay el mensaje del Señor que te dije, todavía no es tu tiempo. Y la Biblia dice, escuche, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestra alma, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso. Esta segunda parte no tiene nada que ver con este principio, pero la primera parte sí. ¿Por qué? ¿Por qué te niega un puesto? Porque Él está velando de ti. ¿Ya? Alguien puede decir, oye, el pastor ya puso la cosa dura. Si no me disipulo, ya no voy a participar. Y él dice que los que no participan se van a enfermar. Qué malo es el pastor. No disciernes, que te estoy cuidando.
¿Por qué? Porque trabajar distinguidamente para el Señor te vuelves hombre público para potestades de maldad. Y sin estar no discipulándote, no preparándote, va a ser difícil, hermano, sumamente difícil, cuando haga una de sus tramas magistrales, tú puedas salir airoso. Se supone que el pastor, si está en buena relación con Dios, de hecho, ¿no? Porque si no está en buena relación con Dios, reparte amigos, familiares, ¿ya? Y adjuntos. Y así terminan teniendo colegios en los cuales trabajan todos sus familiares. ¿Ya? ¿Eso qué me indica? Yo soy rápido, 1 más 1 son 2. Es un pastor que no está discerniendo las escrituras. ¿Ya? Porque está haciendo nepotismo. No, pero eso es para el mundo. Óigame, si es aberrante para el mundo, ¿qué? ¿La iglesia es un oasis? No. La fe del Cristo se ve en el mundo y se ve en la iglesia, para nosotros. Hermanos míos, y si a usted no le parece, yo le voy a decir, es natural ya, cuando un pastor le niega algo a un hermano, ya es natural que usted se moleste, porque somos seres humanos, y ¿saben qué está pasando? El engañoso corazón suyo lo está dominando. Pero si usted está creciendo correctamente, va a centrarse, va a pararse, va a descansar en el Señor y va a comprender que simplemente su pastor lo está cuidando. Con respecto a un verdadero nacido de nuevo, recordemos una norma, ¿ya? Y voy a decir más bien un principio para servir en la iglesia de Cristo. Y aunque esta norma habla de pastores y misioneros, se constituye en principio. Busque 1 Timoteo capítulo 3. No pierda, por favor, Mateo. 1 Timoteo capítulo 3. Versículo 1 y 2. Vuelvo a repetir, aunque habla de pastores y misioneros, vemos acá un principio para el ministerio. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 2 dice, palabra fiel, si alguno anhela, tome en cuenta esta palabra, anhela obispado, buena obra desea. Buena obra desea. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Ahí nomás. Ahí nomás. Escuchen, por favor, hermanos míos. Anhela y desea. Lo que leemos anhela es el vocablo del griego koiné oregomai, ¿ya? Y define a alguien que se estira. O sea, como que hace un esfuerzo, ¿ya? Para lograr los parámetros estipulados para lograr un cargo o puesto eclesial. Me esfuerzo. O sea, si deseamos trabajar en eminencia, en un puesto, debemos esforzarnos para lograrlo y no usar vara o influencias de cualquier tipo. ¿Ya? Y el otro término que leemos en castellano, desea, es el griego koiné episumeo. ¿Ya? Implica, escúcheme, poner el corazón para lograr ese anhelo. O sea, poner pasión. Como que algo nos quema, como que algo nos empuja, como algo que nos consume, como algo que no nos deja tranquilos y crea un asán sano, algo así como la pasión del correcto enamorado. ¿Ya? Yo anhelo buen obispado y por lo tanto me voy a esforzar como se debe esforzar un correcto enamorado. Muy por contrario, como hicieron los apóstoles, estos dos, maquinar en el corazón una forma astuta para aventajar a los demás, que también es un esfuerzo, pero es un esfuerzo impuro, más cercano al del mujeriego, al de conquistador de honras. ¿Ya?
¿Quién es un conquistador de honras? Es un egoísta y ambicioso egocéntrico. ¿Por qué? Porque quiere acelerar los procesos y lo que le interesa es servirse él. Contrario del correcto enamorado, que es capaz de morir por la persona amada. Entonces, miren los cuadros, los paragones. Todos ellos, aunque sellados en el Espíritu Santo, ellos sabían, hermanos míos, que era imposible romper la regla del Señor, pero no discernían, pues. O sea, pensaban que lo podían comprar, lo podían chantajear, lo podían empujar. Y hay casos así, ¿no? Hay casos que personas, creyentes mismos, creen que al pastor lo van a enamorar con algo. Y el pastor que discierne debe aprender a discernir cuando un hermano entrega algo y con qué motivo. ¿Han leído ustedes El Cañoncito de Ramón Castilla? ¿Han leído Tradiciones Peruanas? Lean Tradiciones Peruanas. Maravilloso. ¿Saben cómo es el cuento? Es así. Lo cuenta Ramón Castilla. Si no me acuerdo qué presidente era, ya se me fue de la mente. Bueno, la cosa es que es un presidente peruano que está en una fiesta y se le acerca un criollo. ¿Saben lo que son criollos, no? Criollo es hijo de español que vive acá en el Perú, ¿no? Y ya pues es peruano, pues, ¿no? Y él le regala un cañoncito, una bella obra de arte, bien bonito, con filigramas de oro, de plata. Y el presidente dice, cuidado con el cañón, no lo toquen, hay que ver qué tipo de pólvora, dónde está apuntando, ese cañoncito es peligroso. Y todos decían, pero no lo toquen, pongan el roperito. Y cada vez que había reuniones en esa zona del palacio, le decían, señor presidente, no lo toquen, no hablen de él, vamos a ver qué tipo de pólvora tiene. Y al paso de un tiempo dijo, ya, pólvora baja, de mala calidad, poca pólvora de mala calidad y una puntería escasa, mala distancia. ¿Saben lo que había pasado? Que el que le había regalado ya le había llamado y le dijo, pues, ¿no? Señor presidente, yo quiero un puesto en la aduana. ¿Ya? Hombre, que se da cuenta. Hay veces que uno entrega algo porque quiere algo. Y otras veces se entrega algo porque es un corazón caritativo. Y eso también le sirve a usted, ¿ya? ¿Por qué entrega cosas? ¿Porque es caritativo o porque cree que algo va a sacar? Y eso debe hacernos también nosotros apuntar y apuntalar nuestro corazón. Pero regresemos a ellos. Ellos sabían, ¿ah? Ellos sabían que con Jesús no habían, perdónenme la triviada, no habían vainas. Mateo, capítulo 12, versículo del 46 al 50. Mateo, capítulo 12. Miren cómo el Señor Jesús les enseña. Ya ellos sabían que Jesús no era un rabí normal y corriente. Versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, les decía esto. Dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia su discípulo, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y madre. O sea, ojo que no está denigrando a su familia, ¿ya? Sino que pónganse en la situación. El local está casi lleno y ellos se presentan para hablar con el Jesús y acostumbrados, como en toda sociedad, son la familia del presidente, son la familia, hay que hacerlos pasar. Pero él hace ver que está lleno y le dice que él no tiene favoritismo. ¿Ya? Entonces ellos ya sabían que Jesús no iba a proceder como los demás. Pero como no discernían las clases magistrales de Jesús, como quien dice, le entraban por la izquierda y se le salía por la derecha. No discernían, pues. No discernían.
Y no olvidemos, hermanos, no tuvieron mejor maestro. Lo que pasa es que no habían echado raíces en el Señor. Pero cuando pasó Pentecostés, tuvieron un cambio completamente radical. Pero ojo, no fueron perfectos. Siempre estaba la posibilidad de pecar como nosotros. Hermano mío, amigo mío, yo no sé qué problema tiene usted. Pero si usted cada vez que lo quiere resolver, R con R guitarra, R con R cajón, le es imposible ponerse a resguardo bajo las normas de Cristo, es bien simple. No tiene ese poder que lo puede distinguir como un verdadero discípulo. Lo que nos lleva a la cuarta conclusión. Escuche, por favor, aquellos que han nacido de nuevo. Tenemos que vivir nuestro cotidiano imitando lo bueno que hicieron los que nos han precedido. O sea, no les voy a poner solamente a lo de Cristo, porque hay seres humanos que nos han demostrado con su testimonio la forma correcta de hacer. Ojo, y no estoy hablando de perfección ya, porque hay hermanos en Cristo que han caído en pecado y han regresado a los pasos correctos y se vuelven un ejemplo digno de hacer, porque cualquiera de nosotros puede caer, pero regresar a la senda correcta implica una persona, un creyente que se esté erigiendo en maestro de los demás. Yo no pido perfección, porque si yo pidiera perfección, yo sería el primer rechazado de la iglesia. Lo que se pide, hermanos míos, es acostumbrarnos a seguir el ejemplo de aquellos que vemos. ¿Por qué? ¿Por qué habla usted así, pastor? Si todos dicen que hay que seguir a Cristo. Es que el método es seguir a hombres que siguen a Cristo. ¿Usted lo puede sustentar? Sí. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1 al 3. 1 Corintios. Capítulo 11. Miren lo que dice. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Ya? Pero no solamente eso, ¿no? Miren lo que está diciendo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retener las instrucciones tal como os las entregué, porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. O sea, miren, hay que ver a hombres comunes y corrientes, porque Pablo fue un hombre común y corriente. Su pastor es un hombre común y corriente. Ustedes son mujeres y hombres comunes y corrientes. Pero que mediante su ejemplo, sus hijos aprenden. Mediante sus ejemplos, los nuevos en la fe aprenden. Mediante su ejemplo, aquellos que aún no son de Cristo, nacen ellos la esperanza de poder tener algo que usted tiene. ¿Y qué es lo que usted tiene? Demuestra que tiene paz en su corazón, demuestra que tiene un nuevo camino, demuestra que tiene la fuerza necesaria para combatir aquello que esas personas no pueden hacer. Pero no es suyo, es a mérito de la cátedra de Cristo, porque Él le dice, yo los alabo, porque ustedes están siguiendo las instrucciones que yo le di. Y hace ver, ¿de quién son las instrucciones? ¿De Pablo o de Cristo? De Cristo. Porque lo que yo enseño no es humanismo. Yo enseño la palabra del Señor. Que utilizo técnicas humanas, que utilizo la oratoria, que utilizo la cultura del mundo para explicar. Porque todos venimos de un contexto cultural. Y hay que usar la cultura para explicar las cosas de Cristo. ¿No? Ojo, que las palabras que Dios permitió que sean usadas, ¿ya? Son palabras de la humanidad, que Dios las usa para explicar los misterios de Cristo. Y a todo esto surge más interrogantes. ¿Hay otros valores que hay que tener en cuenta para un servicio distinguido para el Señor? Escúcheme, por favor. El pastor Dana
en su libro de Eclesiología, afirma que es recomendable que el pastor principal sea el siervo más culto de su congregación. ¿Ya? Y me parece una muy buena medida, porque la verdad es claro que toda congregación no es homogénea, es heterogénea. Y hay diferente nivel cultural y doctrinal. Y lo ideal es el que esté de pastor, esté a la altura del caso, para que pueda ayudar abogados, para que pueda ayudar pescadores, para que pueda ayudar ingenieros, para que pueda ayudar si hay políticos, para que pueda ayudar a todo nivel cultural. Por eso él dice, es recomendable que el pastor sea el más culto de la congregación. Pero solamente eso, hermanos míos, no lo mismo con el pastor, lo mismo en cada departamento y ministerio eclesial. Alguien que sea visible y notorio, que tenga las cualidades especiales para distinguirse, porque tiene que ayudar a un grupo humano. Entonces, cuando alguien tiene un encargo, tiene que culturizarse, principalmente en las escrituras, ¿no es cierto? Principalmente en las escrituras. ¿Por qué? Porque va a dirigir hermanos de todo nivel, pero tiene que tener por base la palabra del Señor, ¿ya? Por eso que una congregación, hermanos míos, tiene que intentar, por eso que cuando alguien le diga, no, ustedes son conformistas, ¿conformistas? ¿Conformistas nosotros? ¿Conformistas? ¿No hay aquí ingenieros? ¿No hay cuál es tu nutricionista? ¿No hay amigos comerciantes? ¿No hay un músico que agarra los instrumentos y bundungún, le saca 1, 2 y 3, 4, 5, 6? ¿No? ¿O no hay? ¿No? ¿Hay técnicos? ¿No? ¿Hay una niña que ha estudiado contabilidad? ¿Cómo? ¿Conformistas? ¿Dónde están los conformistas? Yo he estudiado economía, he sido policía. ¿Dónde están los conformistas? No somos conformistas. Lo que pasa es que aprendemos a descansar en el Señor y no exigimos más de lo que Cristo nos da. Eso es diferente. Eso es diferente. ¿Ya? Pero conformistas, ¿dónde estamos los conformistas? ¿No? Pero cuando él dice que debe ser el culto y mal preparado, ¿ya? Yo discierno que no solamente se está refiriendo a eso, hermanos míos. Yo discierno que también se está refiriendo a que debe ser una persona culta en las Escrituras. Y también yo discierno que el problema es que no lo conozco personalmente. Ha sido mi maestro, pero no lo conozco. Entonces, los vacíos de la cultura, porque él es inglés y escribe en inglés y lo traducen en castellano, y no lo conozco como para preguntarle. Pero discierno, porque el mismo espíritu que él tiene lo tengo yo. ¿Ya? Y él es estudioso en inglés, yo soy estudioso en castellano. Y yo discierno que cuando él habla esto, no solamente se refiere a ser más culto en humanismo. También discierno que está hablando de ser culto en la palabra del Señor. Y por preparado por las Escrituras, yo creo que el pastor principal tiene que ser el más preparado en el acto de amar, como Cristo amó a su iglesia, en el acto de servir, como Cristo sirvió a la iglesia, ¿ya? Y lo mismo, escúchenme, para cada siervo y sierva levantado en un ministerio, levantado en un departamento o en una operación particular en la cual se involucre la iglesia. Lo mismo para el pastor principal, lo mismo para los oficiales distinguidos. Pero es irrebatible que el pastor tiene que ser el que ame más, el que sirva más, porque es el ejemplo humano que se tiene que imitar. Y aquí entra el quid del asunto, que su pastor es un hombre común y corriente y tiene que quemar su carne, tiene que quemar sus deseos, tiene que quemar sus perspectivas, tiene que quemar su idiosincrasia de policía por servir a Cristo como Él quiere que lo sirvan. Usted es ingeniero
usted es abogado, usted es comerciante, pero eso es secundario ante servir como Cristo quiere que usted sirva. Y Jesús claramente advirtió del peligro de tener un cargo cuando no estamos en idoneidad. Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Versículo del 25 al 27. O sea, pero antes de esto, hermanos míos, no se olviden que Él les dice, ¿no? Ustedes no saben lo que me piden. No saben lo que me piden. Y Él cuando le responde, le está diciendo prácticamente lo siguiente. Ustedes, si quieren estar a la derecha, a la izquierda, tienen que seguir mi camino sufriente. O sea, no saben lo que pides. ¿Por qué? Porque Cristo murió por servir a los demás. O sea, les dice porque ellos están pidiendo en la carne. Pero con lo que ellos estaban pidiendo, Él le dice cuál es el peligro de tener un cargo en el cual uno no está preparado. Mateo capítulo 20, versículo del 25 al 27, dice: entonces Jesús llamándole le dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Qué implica? Escúcheme, por favor. Si yo soy su pastor y yo he sido traído acá por Dios mismo, mediante la asamblea que ustedes hicieron, eso implica que yo he estado viviendo sirviendo a Cristo y sirviendo a mi próximo sobre mí mismo. Y en su momento Dios me levantó. Por lo tanto, si uno procede así, no va a malograr la obra de Dios. Pero si yo voy a estar usando amiguismos, si yo estoy usando que yo he estudiado en tal seminario y debes preferirme a mí porque yo soy tu condiscípulo, hermano, hay tristes historias a cada rato de iglesias que terminan por, perdónenme hermano, por la pata de los caballos. Porque la persona que sirve no lo ha logrado haciendo los procedimientos de Dios. Y yo los invoco a los que están trabajando en la iglesia. Yo estoy completamente seguro que como humano, como pastor, no me he equivocado con ustedes. Y yo estoy completamente seguro que la congregación, cuando aceptó mis recomendaciones, no se equivocó con ustedes. Pero por favor, escúchenme. El enemigo va a intentar envolverlos para que usted se vuelva lo que Cristo no quiere que sean. Que reclamen los primeros puestos. Que crean que ustedes están en un sitio para ser servidos. Que crean que ustedes están en un sitio y pueden flagelar, se pueden vengar, ¿ya? Por ejemplo, tengan sumo cuidado cuando alguien le da la contra. Y porque le da la cuenta, usted le baja la mano. Aprendamos a tener paciencia, buen humor. Aprendamos a servir a los demás. En este versículo dice que tenían que servir, ¿no? ¿Saben cuál es el griego koiné que está diciendo para servicio? Diáconos. El que hace los mandados. El que ayuda como si fuera mesero. El que ayuda como si fuera ministro. El que ayuda como si fuera sirviente. Y justamente eso es lo que distingue a un ministro del Señor. Eso es lo que distingue a un siervo distinguido. Y eso es lo que distingue a una iglesia de sana doctrina, que aquellos que están en eminencia son diáconos de Dios. Pero lo más importante es que son diáconos de Dios, o sea, que viven haciéndole los mandados, que se consideran meseros de Cristo, que se consideran sus sirvientes. Y es notorio que así también se comporta con los que lo siguen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan lo que el Señor dice? ¿No? Hagan las cosas para los hombres como si lo hicieran para mí. Entonces,
Si yo dirijo un grupo humano, yo debo voltear a mi izquierda. Irving debe representar para mí el Señor Jesucristo, que lo debo servir. Y debo voltear para la izquierda, y Pepe, ya, pese a que aún no está bautizado, yo debo considerarlo un eslabón sumamente importante, porque Cristo mora en él. Y así sucesivamente con cada uno de ustedes. Y así cada persona que ocupe un ministerio. Y así cada persona que ocupe una operación. Y así cada persona creyente que ocupe un departamento. Hermano, hemos nacido para servir. Y no hemos nacido para enseñorearnos de los demás, ni usar favoritismos. Y usted dirá, pastor, ¿y a qué nivel debemos servir? Mateo capítulo 20, versículo 28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir. ¿Y qué más dice? Leámoslo todos juntos a la vez. 1, 2, 3. Y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Y qué implica? Sacrificio, tesón. Albert Schweitzer, así creo que se pronuncia. Usted me va a hablar de este varón y va a ver que le cambio el nombre. Bueno, escribió lo siguiente: yo no sé cuál será vuestro destino, pero sí sé esto, que los únicos de ustedes que alcanzarán la felicidad verdadera será lo que encuentren un lugar para servir. ¿Y saben qué? Yo deseo en el amor del Señor Jesucristo que el lugar para servir sea esta congregación. Yo deseo que todos sirvan a Dios. Deseo que todos se sumen. Yo quiero que todos tengan posibilidad de ser felices y se puedan realizar. Conclusiones. Primero, no olvidemos, el que desea un encargo eclesiástico tiene que esforzarse y tiene que tener pasión por Cristo y no valerse de caminos inventados en el amiguismo, el lazo de sangre, ni apellido ni nacionalidad. Segundo, no es solo ese puesto deseo, sino anhelarlo, oregomai, y como tal esforzarnos sanamente, acompañado de pedirle al Señor que nos ayude para que nos preparemos y para que tengamos contentamiento hasta que Él nos dé ese encargo. Hermanos, yo antes de ser pastor de ustedes, ¿ya? Yo me dedicaba a servir para otros ministerios. Estaba en una iglesia, terminaba un tiempo, los hermanos decían, ¿qué es usted como nuestro pastor? No, yo vine acá para buscarle pastor. Hacíamos un comité de púlpito y se les presentaba el pastor y yo me retiraba. O sea, trabajaba para otros. Trabajaba para otros. ¿Y qué resulta, hermanos míos? Que hay que tener contentamiento. Que llegado el momento, el Señor te va a poner en una joya. Y yo considero, con sumo respeto y con verdad en mi corazón, que esta iglesia, hasta ahorita, es la mejor joya que he encontrado. Y Dios me atrajo aquí, donde he podido apreciar hermanos en Cristo que palpitan por el Señor. Hermanos con Cristo que tienen problemas, pero son humildes de asentar consejos. Hermanos en Cristo que no son perfectos, pero saben llorarle ante el trono de la gracia. Y Dios me ha dado el privilegio de ser su pastor. Y por último, no solo es un lugar para servir, sino servir de acuerdo a las Escrituras y a los reglamentos humanos, siempre y cuando no agredan la moral de Cristo. Inclinen su rostro. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, porque no solamente aprendemos de las cosas buenas y correctas que hicieron los apóstoles, sino de sus errores de comportamiento. Gracias, Padre Santo, porque sus escrituras que nos ha regalado es el mejor manual para aprender lo bueno y lo malo, Señor, que hicieron nuestros hermanos en Cristo, Señor. Es un libro perfecto de moral, Señor, que da esperanza en todo nivel. Gracias, papito lindo, por haber permitido que todos los que estamos acá
formamos parte de esta congregación. Gracias, Padre Santo, por las personas que en algún momento usted hará que se sumen a esta iglesia. Gracias por todas las inmensas bendiciones que usted nos tiene preparadas. Señor, gracias, Señor. Quiero hacer una invitación. Yo no sé qué necesidad tiene usted de Cristo, pero si es el caso que usted quiere tener la salvación de su alma, o si tiene algún problema y quiere solucionarlo, le doy la buena noticia. La buena noticia es que Cristo está esperando por usted. Y quiero hacer una invitación. Por favor, todos cierren sus ojos. ¿Alguien desea recibir a Cristo como su Señor y Salvador? Si ese es su caso, solamente levante e inmediatamente baje la mano para poder tener una conversación con usted en el momento que usted crea conveniente. ¿Alguien desea recibir a Cristo como su Señor y Salvador? Levante su mano. Y quiero hacer otra invitación. ¿Quiere usted ser feliz? ¿Quiere usted ser feliz de acuerdo a como Dios dice que es la felicidad? ¿Quiere usted dignificarse por usted mismo? Pues tendrá que dejar todo tipo de favoritismo y tendrá que aprender a en su corazón. ¿Alguien desea que ore por él o ella para que tenga contentamiento y para que ascienda correctamente en los caminos del Señor? Levante su mano. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial. Señor, usted ha visto las manos levantadas y usted ve exactamente qué es lo que pasa por la mente de los que levantaron sus manos. Señor, concédale sus sanos deseos. Ayúdelos, papito lindo. Bendígalos como solamente usted lo puede hacer. Señor, y oramos por aquellos que no levantaron la mano, porque están tranquilos, Señor, en su corazón, porque se dan cuenta que están siguiendo un camino correcto. Gracias, papito lindo. Bendígalos, protéjalos y cuídelos. Pero también oramos, Señor, si hay alguien que no levanta la mano porque le da un poco vergüenza. Señor, si a alguien le da vergüenza, Señor, usted lo comprende. Pero el único intermediario entre él y el Padre es usted, Señor. Entonces, dele, Señor, la fuerza para que le ore al Padre y le pida fuerza directamente él solo o ella sola. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Dios lo bendiga, hermano.